Hola a todos. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí un ratito más con nosotros. Hoy creo que va a ser interesante porque vamos a estar con 3 estudios que han estado en la primera edición con nosotros y los cuales les tenemos ya mucho cariño, porque han sido semanas de trabajo con ellos, Sí, ¿verdad? sí, semanas intensas con ellos. Y la verdad es que hoy nos gustaría un poco hablar con ellos. Está Íñigo, está Álvaro, está Laia, acaba de entrar. Y nos encantaría un poco, bueno, que nos explicaran ellos también su experiencia con el máster. El jueves lo estuvimos explicando en qué consistía el máster, con todo este contenido de la masterclass, muy enfocado, ¿no?, a toda la experiencia de cliente, a todo el cliente ideal y un poco esa estrategia que a nosotros nos ha funcionado y que a ellos han ido implementando. Ahora nos comentaban antes de entrar, pues que han ido también implementando cositas, que todavía, bueno, el contenido del máster creo que es bastante amplio y aplicarlo todo a la vez es que es Es como casi complicado, difícil. ¿no? Lo que sí buscábamos era que tuvieran acciones de implementación rápida, que pudieran notar los cambios de una manera lo más ágil posible para intentar revertir esas situaciones que no funcionan en los estudios, y es lo que estábamos comentando con ellos. También buscando un poco esa transparencia, esa abertura que os explicábamos el jueves, lo que planteamos hoy es que vosotros directamente podáis preguntar a esta gente que ha estado en una situación muy similar a la que estáis vosotros, pero ahora hace un año, ¿no? Y que podáis, y yo creo que siempre está bien verse reflejado en otro y preguntar abiertamente y con toda naturalidad, oye, esto te ha funcionado, esto no, qué es lo que te ha funcionado, cuáles tus sensaciones, y que podáis dialogar con ellos a través del chat, que nos podáis plantear las preguntas, nosotros realizárselas y que ellos contesten libremente lo que vosotros preguntéis. Bueno, que también nos apetecía, ¿no?, que hubieran 3 estudios como muy reales, en el sentido que estuvimos con Raúl Martín, estuvimos con Pablo Garrido, una empresa, ¿no?, muy grande, con proyectos de gran envergadura, y al final también nos apetecía traerlo un poco de pies a la tierra, ¿no?, en Sí. el sentido de que son estudios Bueno, la realidad que como pasa, ¿no? Con lo que todo pasa, esto. bueno, lo que es más la mayoría, ¿no?, estudios medianos, estudios que están como nosotros y que al final la realidad es muy, muy, muy parecida a la nuestra y no tienen ese punto, ¿no?, ya de tan grandes o de problemas mucho, mucho mayores, sino que al final están en el día con nosotros, luchando por conseguir clientes, Mejorando, proyectos, buscando más mejorando. rentabilidad, etcétera, Sí, ¿no? y la verdad que por eso creo que va a ser súper interesante. Así que me encantaría que uno a uno se fueran presentando, que explicarais un poco, bueno, vuestro estudio, de qué se trata, qué hacéis, dónde estáis y Dimensión, dimensión. tiempo que lleváis y todas estas cosas, porque creo que hay una muestra diferente entre vosotros y esto o sea, cada situación de vosotros puede ser muy similar a muchos de la gente que está conectada hoy con nosotros. Empezamos por Álvaro, que hemos estado comentando con él. Que, bueno, Álvaro, explícanos eso, un poco el tipo de estudio que tienes, a nivel de personal, de proyectos, explicar un poco que la gente se sitúe en qué tipología de estudio sois. De acuerdo. Bueno, yo soy Álvaro, soy arquitecto en Vértice Estudio Arquitectura. Ahora mismo somos 5 arquitectos y hace poco incorporamos a un administrativo, también uno de los resultados del máster que hicimos con Debust. Y bueno, nosotros al final, bueno, mejor que al final, al principio, vimos que había un mercado muy feroz en la zona. Nuestro estudio se sitúa en Toledo y es cierto que tiene una pata muy, muy potente en rehabilitación, pero vimos muy claro que había una competencia feroz. Entonces, ir a precio no era una solución. Entonces, al final, como fuimos empresarios por accidente, porque nosotros se nos daba muy bien la arquitectura, pero empezamos a ser empresarios y no sabíamos de dónde venían las cosas, cómo había que hacer marketing. Bueno, estábamos un poco perdidos, ¿no? Entonces, a raíz de hacer un curso de formación empresarial, pues donde hablaban de captación, de gestión del cliente, de diferenciación, pues claro, al final es un curso genérico, no sabíamos adaptarlo a la arquitectura, ¿no? Y ahí conocimos a Nuria y a Gerard, por medio de ellos lanzaron el curso de Debust y claro, y todo aquello que nosotros llevábamos intentando adaptar 2 años, directamente en el máster ellos ya lo daban como la dirección muy marcada, ¿no? Entonces, eh, el curso que hemos hecho este año ha sido bastante potente, nos ha dado herramientas que ya conocíamos, pero que hemos optimizado y otras herramientas que hemos empezado a implementar desde el primer día y realmente, mi opinión personal,
es que este curso me hubiera gustado tenerlo mucho antes, obviamente, me hubiera hecho crecer mucho antes, pero suena como algo muy comercial, ¿no? Que es lo que queréis oír, pero es que es la pura realidad. Así que si queréis hacer cualquier pregunta, estoy a vuestra disposición. Gracias, Álvaro. Gracias, Álvaro. Nada. Íñigo, no sé si nos puedes explicar, ahora iremos entrando luego, preguntas con todos, pero primero me gustaría que os presentarais. Íñigo, tú también, si puedes explicar también la tipología de estudio que tienes. Uy, espera, está en silencio. Espera, Íñigo, que estás... Ya ahora. está, ya. Ahora, Íñigo. Ahora me veis, ¿no? Vale. Sí. Nosotros somos un estudio ubicado en un pueblo al norte de Pamplona, en Navarra. Somos 3 arquitectos en el estudio. Ahora tenemos una chica de prácticas aparte de delineación, que es una de las razones bueno, pues hemos probado, a ver, después del curso. Entonces, nada, llevamos trabajando desde el año 2013 y nos dedicamos principalmente a construcción de viviendas unifamiliares, rehabilitación de viviendas tradicionales aquí del País Vasco y de esta zona. Y la verdad que no nos ha faltado el trabajo. Tenemos la suerte de que nuestra localización es un pueblo que no es la ciudad, no es la capital, y sí que tenemos bastante trabajo y no había tanta competencia, pero sí que notamos que necesitábamos mejorar y aprender en cómo organizarnos. O sea, y si queríamos crecer, pues teníamos que formarnos para poder empezar a hacer promociones un poco más grandes. Pero vamos, que en el día a día vivimos de hacer unifamiliares casi en este momento. Genial, Íñigo. Muchas gracias. De nada. Y por último tenemos a Laia aquí, que muchas gracias por el esfuerzo, que sabemos que has llegado derrapando casi, Laia. Gracias por estar con nosotros, te lo agradecemos muchísimo. Y un poco lo mismo, no sé si has escuchado a tus compañeros de máster, a Álvaro y a Íñigo, Sí. pero me gustaría que te pudieras presentar y después hablamos un poco más concretamente de los cambios. Perfecto. Yo soy Laia, tenemos nosotros el despacho en Sant Pol, en la costa de Barcelona, y somos 5. En el despacho de los 5 somos 4 arquitectos y una persona que lleva la administración, contabilidad, presupuestos, plan de empresa, etc. Y un poco, cuando Álvaro comentaba su situación, decir, somos arquitectos y nos hemos encontrado en convertirnos en empresarios casi sin que nadie nos hubiera enseñado cómo se lleva una empresa, ¿no? En nuestro caso ha sido muy similar. Fuimos creciendo poco a poco. Yo empecé el despacho hace más de 15 años y fuimos creciendo, pero de alguna manera focalizándonos en los proyectos, pero nunca habíamos prestado atención en analizar la rentabilidad, analizar qué marketing estamos haciendo, cómo catábamos nuestro cliente ideal, quién es nuestro cliente ideal, y todas estas líneas que son más que indispensables para que un despacho pueda crecer, han sido algunas de las cosas que hemos aprendido en The Boost, y gracias a ello hemos avanzado. Si quieres, después hablaremos de los detalles, ¿no, Gerard? Ahora Sí. solo la Sí, a mí, si os parece, ahora la gente se animará, supongo, a empezar a hacer preguntas, pero vosotros que nos conocéis y habéis vivido semanas intensas con nosotros a nivel de trabajo, yo también en el máster, y también os digo esto porque es un proceso por el cual nosotros también pasamos y a mí me refleja mucho y lo explicaba en el máster, ¿no? A mí me gustaría empezar por una pregunta más genérica, pero que para mí es esencial, que es esa unión entre la parte profesional y la personal, ¿no? Sobre todo nosotros, Nuria y yo, tuvimos una crisis importante cuando llevamos 5 años y estábamos metidos en esa rueda constante de trabajo, de solucionar problemas, de ir proyecto a proyecto y que no salías de ahí. Y sí que nos dimos cuenta un día en alguno de los cursos que hicimos a nivel de formación empresarial que cuando te hacían parar y el horizonte que veías, a mí no me gustaba el horizonte que veía porque no me veía capaz de salir de esa rueda infinita, de esa bola de nieve que me iba arrastrando y no sabía pararla ni sabía por dónde desviarla para mejorarla, ¿no? Y a mí me gustaría haceros esta pregunta, es decir, ¿cuál es vuestra visión? ¿Cuál era, si lo recordáis, vuestra visión del futuro? Y hablo del futuro tanto a nivel personal como profesional, como empresarial, como económico, en el sentido amplio de la pregunta, ¿eh? ¿Cuál era vuestra visión antes de hacer el curso y vuestra visión después de hacer el curso del futuro
inmediato, a medio y a largo plazo. O sea, me gustaría empezar por una, no sé si me entendéis, ¿no? Por una visión más global y después entraremos en el detalle, pero a mí sobre todo lo que creo que es lo que hablaba Álvaro y tú, Laia, y Íñigo también, es ese cambio de visión, ¿no? Y me gustaría que me explicarais cuál era vuestra visión antes del máster y después de vuestra vida, de vuestro despacho, de vuestro futuro, de vuestras ilusiones, ¿no? De la gestión y de cómo veis, o sea, cómo percibíais el despacho antes y ahora. Yo, si os parece, continúo ahora que estaba y después les... Continúa, Laia. Pues en nuestro caso particular, yo empecé siendo autónoma yo sola y iba creciendo poco a poco, pero la visión empresarial de inicio no la tenía, simplemente iba gestionando proyectos y todo lo que me entraba lo iba resolviendo, pero sin un enfoque ni un planteamiento, es decir, ¿dónde voy a estar dentro de 3 años? ¿Dónde voy a estar 5 años? ¿Qué rentabilidad tengo? ¿Qué rentabilidad quiero tener? Estas cosas yo antes no me las había planteado directamente. Iba solamente resolviendo proyectos, pero no me había enfocado, o desde el despacho no nos habíamos enfocado en esta previsión a largo plazo de dónde queremos estar. Entonces, si preguntas, ¿dónde estabais antes y dónde estáis ahora? En este sentido, antes estábamos simplemente como un autónomo con trabajadores. Un autónomo con trabajadores que va resolviendo proyectos y que es bueno en su trabajo, pero no mira más allá. Y desde que hemos hecho la formación, y no solo la formación, sino la segunda parte de la formación, que es tanto más importante, que es la puesta en práctica, el día a día de la nueva implementación. Implementarlo, ¿no? Exacto, implementarlo, no solo adquirir teoría y conocimientos, sino implementarlos en tu caso propio. Pues la perspectiva es mucho más diferente. Cuando el primer día que yo me planteé, ¿dónde quiero estar dentro de 5 años? Me pasó un poco, como decías tú, Gerard, decir, ¿yo quiero esto mismo durante 1, 2, 3, 5 años? O igual quiero hacer algunos cambios, y aquí es donde empezó todo. Genial, Laia, muchas gracias. Gracias, Laia. Álvaro, nos encantaría escuchar tu opinión también sobre lo que hemos comentado al respecto. Pues a ver, lo comparto con Laia. Yo creo que al final lo que tenemos es una brújula a largo plazo, o sea, para una carrera a largo plazo, donde tenemos que centrarnos. Disculpad que estoy un poquito afónico. No pasa nada. Decía eso, que el curso para nosotros ha sido una brújula que nos ha indicado claramente cuál es el camino a tomar para lanzar una estrategia pues a varios años, ¿no? En principio, pues que el contenido del curso es tan fuerte que se puede desarrollar en mucho tiempo, ¿no? Depende un poco de la aplicación, pero lo que sí está claro es salir del trabajo de no separar la vista del ordenador y de dejar de trabajar para trabajar con estrategia. Entonces, cuando ya se trabaja con estrategia, uno es capaz de pensar con más claridad para hacer crecer el negocio y, sobre todo, para hacer las cosas con criterio y llegar a más. No digo a más clientes, que también, sino un tipo de cliente de más calidad. Y al final eso lo que hace es que en un momento de crisis donde estás a la deriva, pues realmente salvarte un poco de esos malos sentimientos que tenemos como arquitectos cuando las cosas se tuercen. Entonces yo creo que es eso, que al final es una brújula, ¿no? Creo que ha sido un antes y un después de cara a la estrategia del estudio, eso desde luego. Gracias, Álvaro. ¿Y tú, Íñigo? Bueno, yo lo que decía un poco Laia, que al final cuando empiezas a trabajar de arquitecto, nosotros empezamos siendo 2 socios, empiezas en el día a día, te vas metiendo en la bola y no te da tiempo la rueda, lo que he dicho antes Gerard, que no te da tiempo la rueda pararte a reflexionar cómo te organizas, cómo atender al propio cliente. O sea, es que ni nos planteamos cómo era la experiencia de cliente. A mí me venía un cliente, no sé, eran las herramientas que hemos tenido desde hace 12 años, que claro, cuando tú empiezas tienes un solo proyecto, tu cliente es todo, le dedicas todo lo que puedes, pero llega un momento que tienes que aprender y a utilizar unas herramientas muy distintas. Entonces, con este curso que hicimos, la verdad que te enseña a ver una visión de vuestro estudio, cómo os organizáis, que pensáis como un paso más adelante. Entonces, ahora tenemos un montón de herramientas
que algunas de ellas estamos empezando a implementar y ya estandarizar también para recibir a los clientes de una forma muy distinta. Y luego lo que decía Álvaro, que el contenido que nos disteis es tan amplio como hasta donde podamos llegar. Entonces, pues hay que ir un poco en la escala que tenemos, ir creciendo poco a poco. O sea, porque si intentamos implementar todo, pues también llegamos a un Implementarlo todo a la vez. Implementarlo todo a la vez cuando no has complejo. venido haciendo ninguna estrategia es complicado. Sí que hay que ponerse ese objetivo y ese foco Sí. de ir haciendo poco a poco y haciendo cambios. No, tampoco lo que decía Laia, no coger el contenido y no implementarlo, tampoco sirve para nada en el fondo, pero ir haciendo poquito a poco es importante. Mira, ahora que estamos contigo, Íñigo, tú que de los 3 estudios que hoy estamos aquí de la primera edición de máster, eras, con respecto a Laia y a Álvaro, eras el más pequeño con respecto a ellos. ¿Te fue igual de práctico, igual de sencillo aplicar lo que hablábamos en el curso? O sea, tú que eras más inicial, estabas más iniciando el despacho, que no tenías una estructura de tiempo y tal, ¿te fue fácil aplicar las cosas que explicamos y la documentación que os dimos, las plantillas, etcétera? Sí, o sea, el contenido que nos mandabais, que, bueno, había que partir de que hay mucho contenido que igual es en InDesign, pero bueno, yo creo que casi todos los arquitectos de una manera u otra en algún momento lo hemos usado o un programa muy similar. Y la verdad que súper práctico. O sea, todo lo que es la relación con el cliente, los dosieres de cómo presentar al cliente los proyectos, qué cosas incluir, qué no incluir. A mí se me abrió un mundo. O sea, fue como, joder, se puede hacer esto de una forma tan alternativa. En una de las formaciones que me apunté antes de empezar el curso, yo creo que fue no sé en qué momento, Gerard dijo lo de poder plantear tres opciones de presupuesto a los clientes y sobre todo tenerlo todo súper bien organizado y estandarizado. Es que eso a nosotros nos ha dado la vida porque luego de cara a estar con el cliente no tienes ninguna cosa pendiente que decirle. Oye, es que esto ya te lo expliqué, ya estaba por escrito, no lo Los quisiste límites entender, que pues hablábamos. Lo de poner límites, Marcar ¿no? eso límites es. al cliente que lo tenga claro desde el inicio. El jueves también lo explicábamos más superficial porque evidentemente en la masterclass no podemos entrar en la profundidad que entramos en el máster, pero ya apuntábamos que estos puntos son clave. No saben hasta qué límites son clave, después lo explicamos con mucha más profundidad, pero para nosotros también fueron absolutamente fundamentales. Y A luego que mí esa me gustaría, implementación es súper sencilla. O sea, la implementación de esos límites y esas estrategias ya, es muy práctica y puedes implementar desde el primer día. que lo Es ves una como gozada. claro y ya es súper, lo dejamos como muy bien Mm, estructurado para que lo podáis implementar. Yo mm. recuerdo ahora con Laia, ¿no? Que hablaba un poco de esto, de también, ¿no? Laia, de la experiencia de cliente, de la captación, ¿no? Que cuando estábamos en mitad del máster dijiste, ostras, hemos cambiado la manera de presentarlo y me gustaría un poco que expliquéis esta anécdota, pero que también expliquéis de todo lo del máster, qué es lo que más os impactó, qué es lo que más os ha ayudado, qué es lo que más estáis implementando ya, ¿no? En nuestro caso, lo que más nos impactó era la implementación inmediata y no solo implementación, sino resultados inmediatos. En el caso, este ejemplo que decías, Nuria, cuando estábamos en la sesión que hablábamos de honorarios, cómo presentar honorarios y cómo defender unos honorarios quizá más altos de los que estábamos acostumbrados inicialmente. Pues esa misma semana teníamos unos clientes extranjeros que nos pidieron honorarios para hacer un proyecto en la Costa Brava. Y dijimos, venga, esta es la ocasión, Vamos a probar esto, a ver qué tal. vamos a ver qué pasa. Y bueno, el resultado fue fenomenal porque les presentamos con el formato que nos habíais sugerido, con la manera de explicarlo y de aportar valor, que el cliente viera que este despacho estaba ofreciendo un valor diferencial respecto a otros despachos, respecto a la competencia. Y la respuesta de los clientes no solamente fue, Laia, queremos trabajar con vosotros, sino me dijeron que transmitía mucha profesionalidad y que se notaba muy buena organización interna del despacho y se notaba muy buena capacidad de llevar un proyecto. Solamente con esta reunión inicial, con esta presentación de los trabajos, todavía antes de redactar ningún proyecto. O sea y lo compartimos con nosotros. Tenerlo organizado también te da una imagen, una presencia, sí, que no es todos los proyectos, que al final sí, lo que hablábamos también, que te da una presencia como imagen de marca, de estudio, que sí, le da esa profesionalidad.
Sí. Por tanto, ¿tú crees que es lo que más te impactó, la parte esta más de experiencia de captación y esto, o crees que hay otro punto que para ti fue más interesante? Una importante es esta captación. Y otra muy importante también es la capacidad de analizar internamente en el despacho qué producto, qué servicios que estamos dando nos son rentables y qué no. Sí. La tan famosa ley de Pareto, el 80-20. ¿Qué trabajos nos están suponiendo el 80% de nuestra dedicación, esfuerzo y atención que nos dan el 20% de los ingresos? Y al revés. ¿Qué 20% de nuestra atención nos da el 80% de los ingresos? Y esto, analizarlo, tener una visión clara y una perspectiva de futuro, te da herramientas para adaptar la estrategia del despacho, para valorar a qué clientes me enfoco, a qué encargos priorizo, qué encargos derivo igual a un profesional externo, para no decir que no al cliente, pero no me interesa a mi despacho dedicar el tiempo a este tipo de encargos. Y este tema de analizar, y no solo analizar, sino actuar en consecuencia, es decir, que el análisis sirva para tomar decisiones. Esto es uno de los también de los puntos fuertes que en nuestro despacho nos ha... Es curioso, Laia, lo que comentas, y yo lo comentaba también el jueves en la masterclass y en un audio que les enviamos a la comunidad el fin de semana de una cosa que me pasó, y tanto Íñigo como tú, y ahora sé que Álvaro también, porque con el trabajo que estamos haciendo con ellos, sé que lo están haciendo también, siempre utilizáis palabras como implementar, cambiar, aplicar, modificar, ¿no? Y esa es precisamente la diferencia. Yo lo explicaba claramente el jueves en la masterclass y en las formaciones que Álvaro nos ha visto en alguna de las formaciones que nosotros hemos hecho delante de gente, y tú, Laia, también nos has visto en alguna conferencia que hemos hecho. La diferencia entre la gente que evoluciona y cambia y hace las cosas y les salen las cosas diferentes, no es que tengan suerte, no es que sean mágicos, no es que sean súper especiales, no es que seamos los mejores arquitectos de España. La diferencia entre la gente que cambia y evoluciona las cosas diferentes y la que no es aplicar cosas, ¿no? Incluso me ha encantado como Íñigo decía, lo estamos haciendo y no es perfecto y sé que hay cosas que no funcionan, pero lo hago, lo meto, lo modifico y tomo ese camino alternativo de implementar las cosas, ¿no? Y que es precisamente lo que tú explicabas, no habías acabado el curso y digo, bueno, yo lo pruebo y lo hago, porque si tengo que planificarlo, estudiarlo, diseñarlo perfecto y aplicarlo de aquí a 1 año y medio, para mí no tiene sentido, es lo que hablábamos muchísimo en el máster, ¿no? Y a vosotros tres, con 3 despachos absolutamente diferentes, con tipologías diferentes, en zonas geográficas diferentes, ciudad, un pueblo del norte de España, tú en la costa, con extranjeros, pero al final la aplicación del cambio y implementar las cosas siempre es lo mismo, ¿no? Por eso nosotros también estamos tan preocupados cuando hicimos el máster de que fuera fácil de aplicar inmediato, ¿no? Dime, Laia, perdona. Sí, Gerard, ahora mientras estabas diciendo esto, yo estaba pensando, ¿para quién es un buen curso de Boost? ¿Para qué despacho es ideal de Boost? Y yo estaba pensando, un despacho como el nuestro, que tiene más de 15 años de recorrido, nos va muy bien porque sabemos, tenemos un histórico y sabemos, podemos analizar lo que nos ha ido bien y no y redirigir. Pero para un despacho que empieza, para uno que empieza un despacho desde hace poco y que tiene poca experiencia, tiene poco histórico para analizar, también le viene muy bien porque es, muy bien, ya sé lo que un despacho que ha pasado por un recorrido y me ha explicado lo que puede pasar si voy poco a poco como una hormiga, y este otro camino es el camino de la vía rápida para avanzar de otra manera, no solo ir tropezando y ir aprendiendo, sino ya alguien que me enseña cómo despegar. O sea que mi opinión en este caso, no lo habéis preguntado, pero yo os lo digo, decir... Gracias, Laia. Gracias. Para los que ya tienen experiencia y para los que inician. Claro, porque te ahorras años de camino y de errores y de te ahorras tropiezos, ¿no? Que es lo que hablábamos también el jueves. Álvaro, nos encantaría escucharte a ti también un poco qué es lo que has implementado, qué es lo que te ha funcionado, qué es lo que más valoraste en el máster o que te fue más útil para aplicar de una manera más inmediata. Vale, de acuerdo. A ver, yo creo que cuando preguntabais también, me voy por pataneras. Yo creo que el curso también es muy bueno para autónomos, aunque estén empezando el estudio una sola persona, ¿eh? Porque esa sensación que tiene uno cuando empieza un estudio, aunque él sea él o él y otra persona, él un socio o unos amigos,
esa sensación de autónomo que estás completamente a la deriva es muy desagradable y no es lo mismo tener esa sensación 3, 4, 5, 6 años a decir, bueno, pues mira, lo voy a tener poco tiempo y según voy implementando, voy solucionando y quitándome esa sensación de estar completamente desamparado. O sea que creo que el curso sí que tiene aplicación práctica para todo el que lo hace. Eso lo considero así. Eh, Hay cosas que hemos aplicado en el curso desde el primer día que han dado buenos resultados. Por ejemplo, el tema de los 3 honorarios, que tampoco quiero desvelar nada para la gente que hace el curso. Todos los que hemos aplicado ahora nunca nos han cogido el honorario más básico, es decir, funciona. Y nos ha sorprendido porque damos por hecho que a lo mejor la gente va a precio y no es así. La gente va a calidad y la gente, bueno, a calidad, la gente va a confianza. Y si le generas esa confianza, obviamente, pues sabe que estás en buenas manos. La gente que te contrata ya da por hecho que eres buen arquitecto. Entonces lo que tienes que hacer es también darle esa confianza para decir, mira, con esto voy a conseguir un buen resultado, voy a conseguir el éxito de tu proyecto. Al final es la gestión de su dinero, entonces es importante saber a dónde lo va a destinar, ¿no? Y luego una cosa muy importante para nosotros que no hacíamos, que estamos aplicando ahora, es la gestión de los clientes tóxicos, ¿no? El cómo poner límites. Parásitos, también se lo explicamos el jueves, se lo explicamos Claro, también. es que al final estas personas que son las que te quitan el sueño, que muchas veces no duermes no por un tema de que tienes una estructura complicada que tienes que solucionarla o algo así, sino porque has tenido un conflicto con una persona que directamente pues, ha ido a por ti o ha ido a generar conflicto para que tú le des más o sencillamente te pide cada vez más, te pide cada vez más y lo que hace es al final es desangrarte, ¿no? Entonces, esto es algo que estamos implementando ahora, que va a ser, sabemos que va a ser a medio largo plazo, pero que nos está dando muy buenos resultados. Entonces, esos son dos puntos que para mí han sido fundamentales. El tema de la gestión del estudio y del equipo también es importante y le estamos poniendo solución, lo estamos optimizando, pero bueno, quizás digamos que tendrá una aplicación más a largo plazo, pero por supuesto lo estamos aplicando. Sí, sí, es que al final por eso nosotros en este primer nivel hablamos de la experiencia de cliente, de captación de cliente, porque es la parte 1, es la parte que tenemos que tener todos claro para luego sacar resultados de productividad, de equipo, de Y es la que da la liderazgo. base, ¿no? Para poder hacer el Exacto. crecimiento. Si no tienes bien hecho esto, empezar a mirar productividades, rentabilidades, es complicado. Y para nosotros es la base de todo. Hay una compañera, ¿no? Carolina, Sí, que ha hecho una pregunta, ¿cuál fue vuestra mejora y cómo habéis implementado la captación de clientes? Sí, perdona, también si queréis ir haciendo preguntas, iremos también, porque al final es interesante que vosotros preguntéis, las podéis ir poniendo aquí en el chat y ellos también irán contestando. Sí, creo que lo han contestado un poco, ¿no? En base a la experiencia de cliente, en cómo hicieron la implementación de la captación de clientes, pero si queréis explicar alguna cosa más al respecto, más enfocado a clientes, que es normalmente lo que la gente más le preocupa o que es como ese talón de Aquiles que todos tenemos, ¿no? En la captación de clientes, bueno, ¿qué es las herramientas que más implementasteis, ¿no? Sí, ¿no? ¿Cuál fue vuestra mejora y cómo habéis implementado la captación de clientes? Sí. Un poco es parte del contenido del máster, entonces no sé si podemos ir adentrándonos. Explica los resultados más que la manera de hacerlo, porque sobre todo supongo que lo que interesa es saber qué resultado, ¿no? Pues, y en nuestro caso, como Álvaro dice, es decir, nuestra sorpresa fue que cuando teníamos 3 formatos de honorarios, bajo, medio, alto, pues aunque muchas veces nos encontramos que gente escogía por precio, nos dimos cuenta, igual que Álvaro, de que pues muchas veces o casi todas las veces nos han descartado el bajo y nos han escogido principalmente el medio o a veces el alto. Entonces esto era una sorpresa de decir, bueno, pues mira, hay maneras de ofrecer unos honorarios más altos y que te los aprueben y que te los acepten y que te los encarguen. Y eso directamente, tanto a Íñigo como a ti, Laia, como a Álvaro, ¿os permitió incrementar la rentabilidad y la facturación del despacho, ventas, ¿no? Las ventas de una manera relativamente sencilla, aplicando sobre todo la experiencia de cliente, la captación y la manera de hacer lo que explicamos en el máster? O sea, al final afectaba la parte económica positivamente, que eso es también, o sea, está muy bien tener más clientes, pero yo gano más pasta o no, al final.
Claramente sí. Yo hablo en nuestro caso, pero claramente sí por varios motivos. En primer lugar, porque en un proyecto hay una parte del proyecto que la haces sí o sí, tanto si el cliente es simple como muy pesado, como muy quisquilloso, como muy fácil. Hay unas horas que se hacen sí o sí. Y estas horas, si te las pagan mejor, pues las haces más cómodamente, las haces con más, te sale más, sacas más rentabilidad para las mismas horas. O sea, en este sentido, cobrar más directamente se facilita el aumento de facturación de inicio. ¿Cuál era? Tú has preguntado dos cosas. Gerard, has dicho sí. Afectaba directamente a la facturación. Si toda la experiencia del cliente, la parte de captación, afectaba directamente a la rentabilidad, a la facturación, al aumento de la facturación y a cerrar proyectos. O sea, si tenía un reporte real, físico, económico, ¿no? Que al final también es lo que nos pasa a todos, que a veces tenemos clientes y tal, pero no acabas moviendo dinero, pero no acabas ganando dinero, que son dos cosas diferentes, ¿no? Claro, entonces, lo que íbamos, si para el mismo proyecto facturas más, te permite o bien dedicar más tiempo a este mismo proyecto y hacerlo con más calma, o hacer menos número de proyectos con más valor. Y esto te da más tranquilidad mental, porque los arquitectos que tenemos todos los proyectos en la cabeza, todos los clientes, todas las obras, todo lo tenemos aquí, cuantas más cosas a la vez tengamos que pensar, se nos reduce un poco la capacidad de gestionarlo todo bien. Y si podemos hacer menos proyectos, pero más bien pagados, y entonces más, con un valor añadido más alto, repercute en tranquilidad interna, en aumento de facturación, y para mí todo es aumentable. Gracias, Laia. Genial, Laia. ¿Y tú, Íñigo? Yo, aparte de lo que dice Laia del importe de los proyectos, sobre todo también la estrategia que hemos implementado, que te aclara, o sea, lo dejas muy claro al cliente, que primero vamos a hacer un anteproyecto, me vas a pagar por este anteproyecto, después cuando tengamos esta fase de anteproyecto, si quieres seguimos, hacemos ya el presupuesto real de los tres, pero yo creo que aparte del importe, que sí que se ha incrementado, es también que nosotros hemos aprendido a poner unos límites al cliente para organizarnos mejor los proyectos de cara a ellos, mucho más profesional, como decía Laia, y también para ir cobrando más periódicamente, porque al final luego, como hacíamos antes, empiezas un proyecto, cuando entregabas una fase gorda, facturabas, claro, si se dilata en el tiempo desde cuando empiezas a cuando facturas, igual haces 2 o 3 anteproyectos que han ido gratis al limbo, que luego no te acuerdas, entonces esa estrategia a nosotros nos ha servido para ir cobrando mucho más a menudo y ir limitando al cliente, que el cliente va valorando mucho más tu trabajo. Sí, lo tiene todo más claro al final. Aquí hay una pregunta que es un poco, es muy directa, pero más que nada porque es complicada de responderla toda y porque esto también lo veremos en el máster. Nos están pidiendo que hagamos spoilers del máster, ¿eh? Y de cómo y qué herramientas utilizáis para el marketing de vuestro estudio, innovación y nuevas tecnologías. Bueno, y al final creo que tenemos que explicar también que hay uno de los bloques, ¿no?, destinados, que lo explico yo, al marketing, pues también un poco cómo se explota la cabeza, ¿no?, que nos pasó a todos en su día, a mí la primera, cuando un estudio, yo lo explicaba otro día en la masterclass, ¿no?, nos dedicamos y nos limitamos a colgar lo que es trabajos, al final es un portfolio y al final, pues bueno, gracias al máster también, seguro, estoy 100% segura que a todos nos ha cambiado un poco la manera de ver también el marketing, el que es una herramienta de venta mucho más potente, ¿no?, hoy en día. Y bueno, que expliquéis un poco esa parte de marketing, que hay uno de los capítulos de uno de los bloques todo destinado a marketing, que también fue muy chulo en el curso, que también pues tuvimos a uno de los expertos, ¿no?, que también nos hablaba de todo el branding, la marca. Bueno, esta parte, que es la para los arquitectos interioristas, es la que menos dominamos. Un poco qué os ayudó, qué referencias tuvisteis para, ya no para implementarlo, que entiendo que a lo mejor algunos no habéis implementado nada todavía. Pero cómo ha cambiado la mentalidad, ¿no? ¿Qué objetivos tenéis a futuro? Sí. Álvaro, si queréis, comentas tú, por favor. Sí. A ver, creo que es fundamental la imagen de marca. Yo creo que es la base por la que hay que empezar, porque al final nosotros vendemos imagen. La gente cuando nos contrata lo que quiere son fotos de Instagram, ¿vale? Es verdad que estamos hablando del cliente medio, no estamos hablando
del cliente que realmente valora la arquitectura. Pero bueno, al final estamos vendiendo imagen. Entonces, la imagen de marca es muy potente, es importante tener un respaldo de imagen que hable de nuestro estudio, ¿vale? Y a raíz de ahí hacer pruebas. Nosotros hemos hecho implementación con Google Ads, hemos hecho campañas de Instagram. La verdad es que tengo que decir que no nos ha dado buen resultado hasta ahora, pero porque quizás no hemos hecho pocas campañas y quizás no hemos sido capaces de dar con el punto fuerte. Pero sí que digo que al final, como somos muy analógicos, solamente con la implementación de conseguir al cliente ideal, estamos dejando de tener clientes que llaman por el boca a boca a otros clientes que hacen el mismo tipo de vivienda. Si vamos incrementando y subiendo de cliente ideal, pues vamos aumentando los honorarios y trabajando, digamos que más a gusto. Entonces, en ese sentido, esa parte de marketing, de imagen de marca, también de campañas es importante porque la gente ve detrás todo el trabajo que hay. Sí. Bueno, estamos en ello, Álvaro, que el jueves tú y yo hablábamos en pensar más a lo bestia en este punto, ¿verdad? Yo creo que para un futuro próximo seguro que aplicarás estrategias de marketing potentes, que es lo que estuvimos hablando el jueves tú y yo. Laia, en tu caso, ¿qué estrategias de marketing o qué cambios has aplicado o qué mentalidad has cambiado en este punto en respecto al marketing, a la imagen de marca, al branding? Mira, cuando una de las sesiones vosotros nos analizasteis cada una de nuestras marcas, y no solo las marcas, no solo la imagen de marca, sino lo que transmitía nuestra web, nuestro Instagram, pues nos dijiste, en nuestro caso nos dijisteis, fijaros que vais colgando fotos en Instagram, pero no se ve una estrategia de marketing consolidada en la que se esté enfocando esta estrategia hacia un cliente ideal. Simplemente se van colgando fotos de diferentes proyectos, de interiores, de exteriores, de obra nueva, de reforma, pero sin un criterio. Y esta visión que yo en este momento, pues yo contenta con nuestro Instagram, etcétera, pues dije, ostras, pues es verdad. Yo aquí voy colgando proyectos a medida que van saliendo, pero sin un foco. Exacto, sin una estrategia. Y entonces, hasta ese momento no habíamos contratado nunca una agencia de marketing y a partir de aquí estamos ahora, todavía no está implementada la estrategia de marketing, todavía no, pero ya está dentro de la previsión inmediata de decir, vale, esta empresa de marketing nos va a llevar toda esta comunicación que hasta ahora le dábamos digamos, no le dábamos tanta importancia tanto valor o tanta necesidad de tener un criterio profesional en este sentido, sino que íbamos colgando nosotros y gracias al curso pues vimos la necesidad o la importancia de crear una marca propia, no solo para cuando las cosas van bien, porque cuando las cosas van bien ya los clientes te llegan solos, sino para cuando la economía baja, para cuando esos promotores que te van encargando cosas ya dejan de actuar y decir, bueno, ¿dónde estoy o quién soy? Pues aquí de eso es lo que sirve la marca, ¿no? Para existir cuando las cosas van bien y cuando las cosas no van tan bien. Y eso que tú ya partías de una imagen de marca súper bien hecha, súper fina, elegante, o sea, que no venías con un logo hecho por ti desde casa, ¿sabes? Eso sí. Una cosa es la imagen de marca y la otra, ahora me refería yo a la estrategia de comunicación. Bueno, pero me refiero que teníais unas buenas redes, en el sentido que tenías del un buen trabajo hecho. El contenido estaba trabajado, estaba bien, que hay gente a veces que o ni tiene o es todo más caótico, ¿no? Y la verdad que yo creo que todo, y tener ya unas redes trabajadas, una imagen de marca muy bien trabajada también, yo creo que también, ¿no? Que también te ayudó a ver un poco más allá de que lo que tú dices, el día a día, los proyectos, la gestión, las visitas de obra, no te permite llegar a este punto, ¿no? Sí. Un poco Íñigo, porque creo que esta pregunta tenemos una pregunta y le va ideal, ¿no? Le va ideal a Íñigo. Sí. ¿Crees que la ubicación es un hándicap insalvable para captar clientes premium? Pregunta Claros. Yo creo que, no sé a qué se refiere clientes premium, todo también depende un poco de la escala, pero a nosotros mismos, o sea, nos está llegando ahora unos proyectos muy grandes, o sea, de gente que vive, por ejemplo, en Madrid y viene a algún pueblo aquí a hacerse una segunda vivienda, etcétera.
la cuestión es qué defines como premium, pero sí que mejorar Puede contestar. Supongo que también se refiere que a lo que te explicamos en el máster, si era aplicable De alto valor. si era aplicable a entornos pues más rurales, más de pueblecito, como tú explicabas, ¿no? Un pueblecito al norte de Pamplona, Sí, o ¿no? sea, Si es lo que súper explicamos aplicable. también es aplicable en sitios más pequeños, digamos. Por supuesto, sobre todo porque es que lo que estaban diciendo antes Laia y Álvaro, que das una imagen y una profesionalidad que al final la gente no te, cuando se está gastando el dinero en hacerse una vivienda, el transmitirle esa confianza, ese valor, es que no es el precio lo que vende, o sea, lo que vende es la profesionalidad y yo siempre les digo a mis clientes, te vas a hacer una casa conmigo, vas a hacer la inversión de tu vida. Si no confías en mí y tienes dudas, o sea, dímelo a la cara. Aquí no pasa nada. Llegamos a un acuerdo en lo que hayamos trabajado, pero no vamos a seguir. Porque al final, eso, y ser claros desde el principio con la estrategia de clientes, etcétera, es que es mucho más sencillo. O sea, porque parece que te atas a alguien y no tienes que atarte a nadie. O sea, Ya, no. Es esa capacidad de poner límites que explicabas antes, ¿no? Esa sí, o sea, implementación de los límites que son muy importantes. después del curso hemos renunciado a una obra que la teníamos ahí atascada, un proyecto de un conocido, de otro conocido, no sé qué, no sé cuál, que al Pues final. los conocidos son los peores. Sí, sí, o sea, fue Son los como, más parece que parásitos. tengo un compromiso contigo, pero no tengo ningún compromiso. O sea, es que me quita el sueño, como decía Álvaro, me quita el sueño y no es porque se vaya a caer la casa, sino es por la persona que es tóxica. Entonces, el aprender a Yo identificar esos proyectos este año también. he tomado esa decisión le he dicho a Gerard, todo conocido, cercano, familia, digo, no vamos a hacer ningún proyecto, aunque sea el mejor proyecto del mundo, digo, ¿por qué no? Porque hay un vínculo ahí, que ellos son los primeros que no te respetan los límites y yo este año que incluso estamos haciendo una vivienda, mi hermana, una vivienda de alto standing, estamos haciendo un proyecto para unos amigos míos de toda la vida y es en plan, esto no puedo más, ¿sabes? Digo, y le he dicho a Gerard, digo, es que esto al final, aun por mucho que sean conocidos y tal, también hay que saber decir que no. Porque no es tu cliente ideal, ¿no? No. En el fondo lo haces muchas veces por compromiso, pero cuando te desvías de lo que explicábamos del cliente ideal, eso es un fracaso asegurado. Tenemos otra pregunta de Manuel Gómez. Álvaro, si te parece, puedes contestar a tú. Dice, ¿habéis cambiado la orientación de vuestro estudio con el máster? ¿Os habéis abierto a nuevos mercados? Pues mira, sí, justamente sí. Nosotros somos un estudio que está especializado en rehabilitación en el casco histórico de Toledo y la verdad es que ahí somos muy fuertes. Nosotros decíamos que la gente nos busca, Gerard decía que tenemos que decir que somos los putos amos. Pero bueno, pero vamos, se nos da bien. Y claro, que lo que queríamos era enfocar a otra rama diferente, ¿no? Y hemos empezado a mover plurifamiliar, bloques, promociones y bloques. Y sí, sí, la verdad es que sí. Y estamos centrando el eje de esfuerzo del estudio en captación de promotores y en proyectos de plurifamiliar. Bueno, O es sea que también, ¿verdad, Álvaro? Había los cafés con expertos que hacíamos, que también hay parte del equipo, que en el caso fue Juan, que es el responsable de proyectos de gran edificación y que él también, ¿no? También en esos cafés salían también temas, ¿no? De cómo tratar a un promotor, de cómo los honorarios. O sea, también eran chulos los cafés. Yo me acuerdo Sí. que hubo uno que Juan me ha dicho, me he estado 2 horas porque ha sido súper interesante el poder hablar de otras tipologías de proyectos que quizá vosotros no estabais llevando, ¿no? Esto que decías también nos interesa saber el por qué hiciste este cambio. Es decir, a través del curso, ¿qué es lo que te hizo hacer este cambio o por qué hicisteis este cambio? Buena pregunta. La verdad es que no tendría que meditarlo más, pero bueno, una razón importante es para diversificar, ¿vale? Lo segundo es para tener mayor visibilidad en proyectos un poquito más potentes, pero no sabría contestarte la pregunta al 100%. Laia, tú también, ¿verdad? Tú también, que Laia hace proyectos unifamiliares de lujo para extranjeros, hace grandes proyectos, pero es verdad que también, ¿no? Os habíais planteado ir para la banda también de promotores, de edificación en altura, ¿verdad?
Estamos haciendo algunas promociones, pero de pequeña escala. Pequeña escala son 10 viviendas, 6 viviendas, 8 viviendas. Las estamos haciendo a día de hoy. No estamos haciendo 300 viviendas, pero combinamos los dos formatos. El particular de chalet con vistas al mar, combinado con el promotor de pequeña escala. Nosotros también nos insistíamos mucho en el curso que hicimos un análisis muy profundo del cliente ideal, pero que teníamos que pensar en este cliente ideal ahora y cuál era el cliente ideal a medio plazo para empezar a hacer estrategia y empezar a atacar ese punto. No hace falta tener uno y al final nosotros hemos ido cambiando, hemos ido evolucionando en ese sentido de cliente ideal y me encanta escuchar que ya estáis en el presente, pero ya estáis preparando, ¿no?, ese medio plazo a 1, 2 o 3 años, porque al final esto no pasa por mañana voy a ir a promotores. Bueno, no. Pues si no lo tienes preparado, no has hecho una estrategia de marca, no tienes como todo el back office preparado para llegar a ese cliente ideal y poderle presentar una estructura, una estrategia diferente a lo que le ofrece todo el mundo, entonces es absolutamente imposible. Bueno, yo la verdad que no os quiero robar mucho más tiempo, que sé que para vosotros ha sido un lujo tenernos aquí y la pregunta para mí es, la pregunta clave, es si el valor, el importe, el precio que tiene este máster para vosotros ha sido totalmente compensado con toda la formación, con todo lo que contenido de valor que hemos aportado. Voy a responder primero yo con vuestro permiso. El otro día le comenté a Gerard que una persona que había estado en una de las sesiones informativas de la semana pasada me conocía, vio que yo que había hecho el curso, me llamó, me dice, Laia, me estoy planteando comprar el curso, ¿me lo recomiendas? Y yo le dije, la primera frase le dije, claramente sí. Y estuvimos hablando media hora, le expliqué todas las cosas que yo había sacado y le dije, para mí, el precio del curso se amortiza a la primera acción que haces y que implementas y que cambias. Y es que un cliente que te pague unos honorarios más altos de los que tú habrías dado, claro, es que automáticamente ya te cubre. Es que cada semana con Alex, mi marido, que estamos juntos en el despacho, íbamos diciendo, mira, esto ya nos paga el máster, esto ya nos paga el máster. O sea, cada conocimiento que íbamos adquiriendo, ¡pum!, esto ya nos paga el máster. O sea, que a la pregunta que hacéis yo lo tengo clarísimo. Qué bien, Laia. Gracias, Laia. Gracias. ¿Íñigo? Sin duda, o sea, es que lo amortizas enseguida. Yo creo que todo el conocimiento que aprendes, etcétera, es una ventaja ya no solo a nivel económico, sino de ordenarte mentalmente. Lo que decía antes Álvaro, yo creo que sí, Álvaro que ha dicho, que si hasta para un estudio que está empezando, sería una gran ventaja haber contado con toda esta información. Cuando empecé probablemente me hubiese abrumado, pero abrumado porque era un chaval de 25 años que dije, ¿a dónde me meto? Pero es que te ahorra... Hemos encontrado que nos está escribiendo mucha gente, o sea, acabo de empezar, es un importe que no puedo permitírmelo, gastármelo y no sabemos cómo transmitir ese cambio, ¿no? Que no es una inversión al final de futuro, ¿sabes? Es mucho más rentable que el ordenador que te vayas a comprar, o sea, es que yo creo que es tan fundamental como eso. Cuando empiezas sí que puede parecer que es una inversión potente, pero es que, vamos, le van a sacar chispas enseguida. O sea, lo que decía Laia, en los 3 primeros meses ya lo ha rentabilizado seguro. Qué bien, Íñigo. Gracias. ¿Y tú, Álvaro? Pues lo mismo, ya no solamente que lo rentabilices con lo que vas a acabar ganando más, sino con los problemas que te quitas de la cabeza y el hecho de estar orientado, que es fundamental. O sea que sí, vamos, yo creo que a la primera conferencia vuestra. Luego también saber que a veces daba hasta reparo pediros cosas porque ya dabais tanto. Pero sí, hay plena transparencia. Y luego, por otra parte, que al final, pues todos los que hagan el curso van a tener el contacto de grupo y se pueden ayudar entre ellos a hacer sinergias. Eso es importante que lo sepan. Bueno, ahora lo hablábamos, ¿verdad? Que antes de entrar, Laia ha entrado tarde, pero decíamos de organizar, ¿no?, una comida en algún punto para de continuar España, viéndonos. Para vernos, para hablar, ¿no? Para hablar de problemas, de poner en común cosas, ¿no? Y eso somos un sector que es súper de agradecer y creo que ahora con los que estuvimos en la primera edición antes de verano, ¿no? Tenemos que organizarlo y ponerlo en común. La verdad, fuimos un grupo, ¿no?, que al final se hizo muy buen ambiente y fue muy chulo.
la verdad. ¿Podemos abusar de vosotros un momento? Sí, 2 ¿no? minutos no me sabe mal. Sí. Hay una pregunta más. Sí, de una última. Raquel. Esta pregunta quizá va más orientada al área de recursos humanos, pero ¿es sostenible para un estudio pequeño de 3, 6 personas que la plantilla se forme mayoritariamente por empleados que son arquitectos con las condiciones salariales que tiene un arquitecto según convenio? ¿Cómo fuisteis puliendo la plantilla en el proceso de evolución del estudio? Pues si queréis sigo yo porque creo que también tengo algo que aportar. Sí, Adelante, claro. Álvaro. Nada, nosotros justo cuando empezamos el curso éramos 4. Es cierto que ya teníamos trabajo para un quinto arquitecto y al final lo conseguimos, pero algo que a mí me obsesionaba en el curso y me sigue obsesionando era el tema de meter a alguien, un administrativo, porque muchos de los que estaban haciendo el curso ya tenían estudios potentes y decían que era fundamental. Entonces, Sí, bueno, sí, es la última nosotros... pieza. Sí, Sí, nosotros llevamos 2 meses con el administrativo y tengo que decir que a día de hoy, vamos, sí que está evolucionando la plantilla. Es más clave que algún arquitecto, ¿verdad, Álvaro? No, por completo, porque hay mucha parte de nuestro trabajo que yo lo decía mucho, Sí. que a mí me horripila hacer papeles, entonces no es que se me dé mal, sencillamente que no me gusta y al final mi tiempo proyectando es mucho más valioso que haciendo Claro. trámites en un ayuntamiento o sencillamente estudiando la rentabilidad de un proyecto o calculando las horas. Entonces, eso me está permitiendo liberarme y hacer lo que realmente me gusta y lo que realmente se me da bien. O sea que sí. Buscar nuevos objetivos, buscar nuevos clientes y Bueno, y esa dedicarte... persona también genera un orden, ¿no? Y en el estudio, ¿no? Un orden, tener las cosas medidas, todo Sí, bueno, ayuda yo, mucho. yo tengo que admitir que a veces no le hago caso porque digo, eso es tu problema. Pero sí que es cierto que sí que da un orden y luego también da un empaque. Cuando la gente ve que tienes un administrativo, primero te Atención al capta. cliente, tal, sí, sí. Eso es. Ve que detrás hay un equipo fuerte. Hay un control. Una estructura. Tú, Laia, que también sois 5 en el estudio, también, ¿qué opinas de esta pregunta? Inicialmente, cuando yo era la arquitecta al cargo y tenía arquitectos que trabajaban para mí en mi despacho, pero no había nadie especialmente dedicado a la administración, yo hacía facturas, yo hacía Y todo, todo. yo hacía todos los trámites, porque si la firma era digital, pues la firmaba yo y lo hacía todo yo. Cuando pude traspasar todo este trabajo de papeleo, por decirlo así, y de análisis, etcétera, a otra persona, yo pude dedicarme a lo que se me da bien a mí, proyectar, captar clientes, y es lo que tengo que hacer. O sea que para mí también es clave tener una persona de confianza en el despacho que pueda gestionar todas esas cosas que se tienen que hacer, pero no hace falta ser arquitecto para hacerlas. Yeah. Sí. Sí, absolutamente. Totalmente. Gracias a los 3, sí, ¿no? Muchísimas gracias por haber estado aquí. La verdad que yo hoy lo decía en un audio o en un vídeo que he enviado. Digo, va a ser chulo que nos digan su opinión del máster, pero bueno, también ver que no, sois estudios al final como nosotros. Reales, ¿no? Que tienen sus problemas día a día, como todos nosotros. Bueno, y que al final todos los errores, todos los problemas, todos tenemos los mismos. Y así que creo que no hay más preguntas. Creo que en el chat que estamos aquí viendo, creo que no hay ninguna pregunta más. Así que gracias a los 3, Íñigo, Laia, Álvaro, mil gracias por un estar placer aquí, volveros a ver. porque al final todo esto ayuda a otros estudios, a ver otras visiones y a ver también cómo se hacen las cosas. Así que gracias a los 3. Perfecto. Gracias a los 3. Venga, a vosotros. hasta luego. Bien. Hasta pronto, gracias. Adiós. A los demás, gracias por estar aquí también. Espero que os haya ayudado estos 3 testimonios de cómo ellos hacen su estudio, cómo ellos van día a día, cómo van transformando poquito a poco todo lo implementado. Y como sabéis, pues tenemos aún las inscripciones hasta el viernes. Tenemos las inscripciones abiertas, estamos súper contentos porque después del jueves la verdad que se ha inscrito ya bastantes estudios que quieren hacer este cambio. Va a ser una comunidad súper chula, que es súper motivante volver a estar con jóvenes, compañeros. Estudios con más medios, la verdad es que los perfiles que están llegando son muy, muy, muy interesantes y creo que también, igual que con ellos, vamos a crear una comunidad también muy chula, vamos a poder implementar. Y aquí el equipo, pues si estáis decididos a seguir con nosotros, a estar de la mano, os han enviado el link donde podéis ver aquí el programa y podéis verlo todo.
y podéis hacer esa inscripción pues hasta el viernes. También si tenéis dudas nos podéis escribir al grupo por WhatsApp, pues estamos súper en contacto y estamos súper disponibles. Y por último deciros que el jueves haremos el último directo, que también nos apetece un montón. Iba a ser un directo más de dudas y preguntas, pero como sabemos que nos cuesta, ¿no?, esto a veces de interactuar a nivel de preguntas, hemos añadido por último una entrevista súper interesante. Es con Aleix Gimeno de Play. CEO de Playtime. De Playtime, es una empresa de arquitectura pero muy destinada a la parte digital. Ellos trabajan con grandes estudios, con los mejores estudios a nivel nacional y europeo, o sea, los mejores de los mejores. Y hacen toda la parte de renderización, realidad virtual, todo, y también es súper interesante. Para concursos, para clientes. Y es súper interesante ver este tercer perfil. Hemos visto un estudio más consolidado de arquitectura, de una estrategia de muchos años, unas personas que llevan ya una experiencia muy, muy grande en muchos años. Luego hemos visto la parte de interiorismo, que creo que también es muy interesante ver esta bastante. Ya nos apetecía enseñarnos también la parte digital, que es una parte del mundo de interiorismo, arquitectura, verla también cómo un estudio así se organiza, ¿no? Totalmente. Simplemente deciros que os animo a un poco lo que os explicaba el fin de semana, a que toméis acción, que hoy lo hemos visto también en Laia, en Íñigo y en Álvaro, que de alguna manera ellos son diferentes porque toman acción, hacen las cosas, implementan, modifican, intentan las cosas, las vuelven a modificar. Por tanto, en el camino que sea, de la manera que sea, con el sistema que sea, pero que toméis acción diferente a lo que estáis haciendo habitualmente, porque así es la única manera de que vengan los cambios, de que vengan las mejoras y de que las cosas pasen diferente de como han estado pasando hasta el momento. Si os fijáis, es el denominador común, incluso en estos 3 estudios que empezaron a formarse con nosotros, y es esa diferencia que es lo que os explicaba el jueves en la masterclass, que es ese tomar el camino diferente, hacer las cosas, empezar a implementar y empezar esa acción para hacer las cosas de una manera diferente, bueno, que es la única manera. A día de hoy seguimos con ellos, con las mentorías, luego hacemos seguimiento, después una vez acaba el máster, seguimos con ellos de la mano, haciendo seguimiento, ver cómo lo implementan, ¿no? Sí, para que sea una cosa real, aplicable, como ellos explicaban. Bueno, más que nada porque no se pierdan en el camino y que al final está muy bien la teoría, tener todo el contenido, pero la verdadera acción es implementarlo. Y entonces, pues luego con ellos estamos a día de hoy pues haciendo ese seguimiento, esa implementación con ellos, corrigiendo, ostras, yo lo haría esto así, hacer ese seguimiento, creo que para ellos también está siendo importante. Estaremos encantados de veros el jueves con nosotros. Sí. Los días se acaban, no son limitados. Sí. Después del jueves del directo y del viernes que se cierra esta primera inscripción. Bueno, y más que nada también porque no queremos tampoco hacer un máster con 50 estudios. Las plazas lo vamos a limitar porque no queremos tampoco hacer una cosa muy macro, porque queremos hacerlo muy personalizado, queremos estar, tanto Gerard como yo, como nuestro equipo, muy de la mano con vosotros y por lo tanto también lo hemos limitado al viernes porque queremos cerrarlo para que al final podamos tener una comunidad no muy macro para que así podamos hacerlo más personalizado. Y después nos centraremos absolutamente en este máster como hicimos en la primera edición y ya no sabemos cuándo volveremos a iniciarlo, si es que lo volvemos a iniciar. Sí, totalmente. Sí. Así que gracias por estar hoy aquí. El jueves a las 6 de la tarde volveremos a estar también presentes en un directo y estaremos con esta persona, con Aleix Gimeno, que también nos va a explicar pues, todo el mundo digital, cómo se aplica hoy en día a una empresa de servicios como la nuestra. Así que gracias a todos y nos vemos el jueves. Gracias a todos. Hasta el jueves. Adiós. Adiós.